Las reliquias son objetos físicos directamente asociados con personas que mueren. La Iglesia Católica las clasifica en distintas clases para significar su importancia. Las reliquias de primera clase se consideran las más sagradas. Estas pueden ser desde cuerpos enteros a partes del cuerpo de una persona muerta, como huesos, cabezas, cráneos, brazos, manos, cabello o incluso sangre. Se tienen en la más alta estima porque son los restos físicos de individuos que ellos creen que están en el cielo. Esta conexión directa con la persona es lo que les da su significado principal dentro de la tradición. La creencia es que estos restos fueron una vez santos y por lo tanto son dignos de veneración, un honor especial, un respeto profundo y duradero, porque ellos creen que el ejemplo de los santos muertos los acerca más a Dios. Las reliquias de segunda clase son objetos que el santo poseyó o usó con frecuencia durante su vida. Esta categoría puede incluir una amplia gama de objetos, desde ropa y libros hasta artículos personales como un bolígrafo o un rosario. Estos artefactos son venerados, según ellos, porque estuvieron en contacto cercano con el santo, absorbiendo, en cierto sentido, una medida de su santidad por proximidad. También creen que si la persona era santa, entonces los objetos que atesoró o usó en su servicio a Dios también tienen un significado espiritual. Estos objetos, según sirven como recordatorios tangibles de la vida del santo, su devoción y sus sacrificios, destinados a inspirar a los creyentes a vivir una vida más piadosa y dedicada a imitación de ellos. Las reliquias de tercera clase son objetos que han tocado una reliquia de primera clase. Por ejemplo, un trozo de tela que se presiona contra el hueso de un santo se convierte en una reliquia de tercera clase. Esta práctica amplía la disponibilidad de reliquias, permitiendo que más fieles tengan una conexión física con un santo. El principio es el de la transferencia, donde la santidad de la reliquia primaria se transmite al nuevo objeto. Esto hace que muchos fieles católicos de todo el mundo posean algo que ellos creen que es considerado santo, incluso si no pueden obtener una reliquia de primera o segunda clase. Estos artículos a menudo se distribuyen más ampliamente, sirviendo como puntos focales para la oración y como recordatorios personales de la comunión de los santos. Ellos dicen que el propósito detrás de estas clasificaciones es crear una jerarquía de santidad, aunque todas son tratadas con reverencia. La veneración de estos objetos está profundamente arraigada en la historia y la tradición católica, vista como una forma de honrar a aquellos que han vivido vidas ejemplares de fe. Para los fieles, interactuar con una reliquia se trata de venerar el objeto en sí. En cambio, se pretende que sea una experiencia sensorial que los conecte con el legado espiritual de los santos. Son vistos como puentes hacia lo divino, anclas físicas para una realidad espiritual, animando a los creyentes a buscar la intercesión de los santos muertos y a seguir sus ejemplos virtuosos. La Iglesia Católica defiende la práctica de venerar reliquias diciendo que solo las veneran, pero al ver lo que hacen te ponen a pensar, ya que la adoración es solamente para Dios. Si buscamos en el diccionario el significado de adoración, vas a encontrar que veneración es uno de sus significados. El problema es que el hombre tratará de ocultar la verdad para seguir practicando lo que ellos creen. La Iglesia Católica enseña que honrar a los santos no le quita nada a la adoración a Dios, sino que lo glorifica. Pero esto es lo que realmente enseña la Biblia. Isaías 43, 7 al 11 dice: «Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas». Por lo tanto, darles reverencia, honra, veneración a los restos o efectos personales de un santo es una deshonra a Dios. Esta práctica no se justifica ya que en la Biblia Dios las prohíbe. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: «No sea hallado en ti quien consulte a los muertos». Deuteronomio 18, 10, 11. Esta es una advertencia de no recurrir a los muertos. Ellos creen que las reliquias actúan como un punto de contacto, un medio físico para enfocar la mente al pedir a un santo sus oraciones. El núcleo de la defensa se basa en la idea de la intercesión. Los católicos creen que los santos en el cielo no están muertos, sino que están vivos y pueden orar por los que están en la tierra, lo cual esto en ninguna parte de la Biblia los pone como intercesores, ya que solo habla de un mediador e intercesor Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
Y en 1 de Juan 2 dice Jesucristo, nuestro intercesor ante el Padre. La Escritura es clara en su condena de la idolatría. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Como se encuentra en Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5. Esta prohibición es absoluta. Prohíbe la creación de objetos físicos con el propósito de veneración religiosa. Aunque los defensores de las reliquias lo llamen veneración, el acto de inclinarse ante un objeto, orarle o atribuirle poder sobrenatural, encaja en la definición bíblica de idolatría. Dios exige adoración exclusiva y dirigir el honor y la oración hacia objetos creados o los seres creados que representan es una violación directa de este mandamiento. La Biblia también prohíbe estrictamente cualquier intento de comunicarse con los muertos. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 y 11, enumera la consulta a los muertos como una abominación para el Señor. Los santos, aunque estimados por su fe, están muertos. Buscar su intercesión a través de sus restos físicos es una forma de nigromancia, una práctica que Dios condena. La Biblia enseña que aquellos que mueren en Cristo están con Él, pero no proporciona ninguna instrucción o precedente para que los creyentes en la tierra busquen su ayuda o mediación. La parábola del rico y Lázaro en Lucas, capítulo 16, deja claro que un gran abismo está establecido entre los vivos y los muertos, haciendo que tal comunicación sea imposible y prohibida. Además, el Nuevo Testamento establece a Jesucristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La práctica de buscar la intercesión de los santos, a menudo facilitada a través de reliquias, socava el papel único y suficiente de Cristo. Él solo es nuestro sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades y a quien tenemos acceso directo. Hebreos, capítulo 4, versículo 16, nos anima a acercarnos con confianza al trono de la gracia, no a la tumba de un santo o a una caja de huesos. Colocar a los santos como intermediarios añade una capa a la salvación que la Escritura no apoya. Finalmente, la fe cristiana es de creencia en lo invisible, no de dependencia de objetos físicos. Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, como se registra en Juan, capítulo 20, versículo 29. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Confiar en las reliquias para la conexión espiritual o los milagros fomenta una fe materialista y supersticiosa, que depende de cosas tangibles en lugar del poder del Espíritu Santo y la verdad de la palabra de Dios. Cambia el enfoque de la realidad espiritual, de una relación con el Dios vivo, a un objeto físico, que nunca puede impartir gracia o salvación. La verdadera fe descansa en las promesas de Dios, no en artefactos físicos. En conclusión, la práctica de venerar reliquias, por bien intencionada que sea, no encuentra una base sólida en las enseñanzas de la Biblia. Aunque la Iglesia Católica presenta defensas basadas en la tradición y en interpretaciones selectivas de eventos bíblicos, estos argumentos se desmoronan bajo el peso de claras prohibiciones bíblicas. La palabra de Dios no manda ni siquiera elogia la guarda de restos físicos para honor u oración. En cambio, advierte constantemente contra los peligros de crear objetos religiosos para la reverencia. La distinción entre veneración y adoración es una construcción teológica que, en la práctica, a menudo se difumina, llevando a las personas a lo que la Biblia define como idolatría. El peligro de esta práctica radica en su potencial para fomentar la superstición y desviar la devoción de un creyente. Cuando las personas viajan grandes distancias para tocar una reliquia, atribuyen curaciones a un fragmento de hueso o rezan a un santo para que intervenga, están poniendo su confianza en algo que no es Dios mismo. Esto desvía la atención de la obra terminada de Jesucristo en la cruz y de su ministerio actual como nuestro único sumo sacerdote y mediador. Reemplaza una relación directa y personal con el Salvador vivo, con un sistema ritualista que se basa en intermediarios y objetos físicos.
Esto es un alejamiento del Evangelio simple y poderoso presentado en el Nuevo Testamento. La Escritura llama repetidamente a los creyentes a una fe pura y espiritual, centrada enteramente en la persona y la obra de Dios. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, como se afirma en Juan, capítulo 4, versículo 24, no a través de representaciones físicas o artefactos. Nuestra conexión con Dios no es a través de un trozo de tela o un hueso, sino a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, quien nos guía a toda verdad y testifica de Cristo. La Biblia es nuestra fuente suficiente para la fe y la práctica, y dirige nuestra mirada hacia el Cristo resucitado, sentado a la diestra del Padre, no hacia las tumbas de hombres y mujeres caídos, por muy piadosos que hayan sido. Por lo tanto, el veredicto bíblico es claro. La veneración de reliquias es una práctica problemática, arraigada más en la tradición humana y el ritual pagano que en la revelación divina. Corre el riesgo de violar el mandamiento contra la idolatría, fomenta la comunicación prohibida con los muertos y socava la mediación única de Jesucristo. El llamado para cada cristiano es abandonar estos ídolos muertos y volverse al Dios vivo, como está escrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Nuestra fe no debe colocarse en los restos en descomposición del pasado, sino en el Señor Jesucristo, eterno, autosuficiente y vivo, quien solo es digno de toda nuestra alabanza, honor, oración y adoración.